Otra pregunta. Monseñor, ¿cómo fue que de una sola pareja, refiriéndome a Adán y Eva, llegamos a ser tantas personas en el planeta? Anteriormente, ¿sí era lícito el incesto? Gracias por tomarse el tiempo a dar respuesta a mi duda. Pues esta pregunta ya fue respondida prácticamente con la anterior. Se llama monofiletismo, la doctrina cristiana, que dice que de una sola pareja hemos descendido todos. Y esto es de fe, está en la Sagrada Escritura, San Pablo lo afirma, ¿verdad? Y tenemos que pues entender que el freno social es para conservar la moralidad. Cosa tan triste de ver las familias el día de hoy, en que ya no hay esa decencia. Hay un filósofo, por dar un ejemplo nada más, son miles por todas partes, de libros, de maestros, de profesores, que enseñan lo contrario de Dios nuestro Señor. Pero esto yo se los digo porque es el libro que más se usa en la lengua inglesa, en las universidades, en las high schools de muchos países de lengua inglesa, y es de un judío australiano, Peter Singer, Singer como la máquina de coser Singer. Y él lo dice clarísimamente, ¿verdad? Si tu hermano y tú, mujer, se van de vacaciones y si usan métodos anticonceptivos, pueden tener relaciones sexuales. Es el utilitarismo mezclado con el hedonismo. Utilitarismo significa la cosa práctica, lo que yo quiero, y el hedonismo es el placer. Son vicios, pecados gravísimos que ahora se ponen como normas éticas, morales, deontológicas. Y tengan mucho cuidado, porque el que se pone contra la ley de Dios tiene forzosamente que arrepentirse, tiene que dejar ese camino que es malo y que ciertamente no produce la felicidad, al contrario, produce la amargura. Entonces, la respuesta, pues, creo que es más o menos completa. ¿Por qué la Biblia no menciona a los dinosaurios? Porque no es un tratado de zoología ni de biología en general. Y lo más seguro es que cuando se escribió la Biblia ya no había dinosaurios. Los dinosaurios, permítame que aquí sea una reflexión más personal, junto con muchísima vegetación prehistórica, cumplieron su deber. Vamos pensando, ¿cómo fue originada la Tierra? En esto podemos hacer a un lado la revelación y ir a la ciencia de la geología, de la cosmografía, cosmogonía, cosmología. Son diferentes ciencias con diferentes puntos de vista sobre un mismo objeto, que es el cosmos, el mundo. Y vemos, por ejemplo, la teoría más aceptada es que los planetas se desprendieron de una estrella. El nuestro se desprendió del Sol. Y fue primero una masa de gases incandescentes, como lo es ahorita Mercurio y en cierto grado todavía Venus. Gradualmente, pasando esos 6 días de la creación, que son millones y millones de años, gradualmente se fue enfriando y se separa la Tierra de lo seco, en hebreo yabashá, ¿verdad? Lo seco, ¿qué significa? Significa la roca. La Tierra está cubierta de una capa de tierra, que no es roca, es tierra vegetal. Y si averiguamos de qué está compuesta la tierra vegetal,
la tierra de cultivo, el suelo, la tierra, el polvo, está compuesta de los restos de la vegetación y de los animales y pues también de los nuestros. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esto no fue dicho para el alma, fue dicho para el cuerpo. Somos tomados de la tierra y volvemos a ser tierra. Es muy interesante ver cómo se produce una especie de composta, de abono natural, hecho de hojas de materia vegetal, que lo hacen muchas casas para el jardín. Cáscaras, todos los desperdicios vegetales de la cocina, las hojas, etc. Se puede poner en un tonel, en un barril, en un tambo, y se le hacen agujeros, se pone al sol, al calor del sol, bien tapado, pero con agujeros, repito, y se le da vuelta. En pocos meses, toda esa hojarasca y desperdicios se convierten en tierra, tierra vegetal, que es buenísima para plantar las macetas, etcétera, ¿verdad? Los dinosaurios fueron laboratorios gigantescos. Recordemos, había dinosaurios carnívoros, sí, pero la gran mayoría de dinosaurios, y los más grandes, eran herbívoros. Comían flores, comían hojas, comían tallos, de plantas que en aquel tiempo eran las normales, que han desaparecido también. De plantas que para nosotros en este tiempo serían plantas venenosas, tóxicas. Fue la transformación. Y en esto la Iglesia nunca ha andado contra la evolución. La primera vida se hace en el fondo de los mares, tal vez en el agua. Y del agua va pasando poco a poco a la tierra. Y van apareciendo nuevos seres, nuevas especies, y otras van desapareciendo. Eso podemos tomar un ejemplo pequeño. Ahorita en India existe un lago que está lleno de antibióticos. Alrededor de ese lago hay muchísimas fábricas de medicinas. India produce muchísimas medicinas genéricas, es decir, más baratas. Las sales medicinales son producidas en gran escala y se habla de que los desperdicios de esas fábricas, sobre todo de antibióticos, van a terminar en las aguas de ese lago. Y entonces los gérmenes, los microbios, las bacterias que están allí, con el contacto con esos antibióticos, se hacen más fuertes, como que se vacunan, se hacen resistentes a los antibióticos. Preguntaba yo a un médico por qué en muchos países se daba antes, no se ocupaba receta en las boticas, en las farmacias, para ir a comprar antibióticos, pero debido al uso indiscriminado de los antibióticos, los microbios, las bacterias, se fueron haciendo inmunes, es decir, ya no les hacían nada los antibióticos. Y entonces se tiene que subir la gradación, aumentar, digamos así, la potencia de esos antibióticos. Por eso ahora se prohíbe autorrecetarse. Se necesita un facultativo, un practicante de medicina, un médico que dé su firma para esta persona en particular respecto a los antibióticos. Y creo que es una buena medida. Esto para decir que hay especies nuevas de microbios. ¿Quién había oído hablar antes de ciertos microbios que han hecho noticia en muchos países del mundo? El ébola, por ejemplo, ¿no? El mismo Zika, son microbios conocidos, pero esa aparición masiva, aún en Estados Unidos, en Norteamérica, el país más desarrollado del mundo, el Zika está haciendo estragos. Entonces podemos hablar de especies nuevas que se van creando y también otras
algunas especies van desapareciendo. Cada animalito es un laboratorio con patas o con alas, porque transforma lo que come, lo que respira, y esa transformación a través de millones de años es lo que formó plantas y animales, que formó la corteza terrestre cultivable, la tierra que existe. Entonces, la Biblia se escribe en tiempo histórico, no prehistórico. ¿Cómo se define la historia? Cuando se comienza a escribir. Entonces, la Biblia se comienza a escribir, y en el momento que se comienza a escribir ya es histórico ese periodo, ya no es prehistórico. Entonces, los dinosaurios ya habían desaparecido. Yo diría, gracias a Dios, ¿no? Otra pregunta. ¿La Santa Comunión puede recibirse 2 o más veces por un día? Es una duda que tenemos en nuestra familia. Qué bueno que tienen esta duda. La Santa Sede, el Vaticano, el Papa, ha concedido en los últimos años, especialmente del año 1983 en adelante, que es cuando aparece el Código de Derecho Canónico, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Ahí se dice que se puede iterum, se puede iterar, es una palabra castellana. Iterum en latín significa de nuevo, otra vez. Se podría decir 2 veces, sí, pero en ciertas ocasiones. Suponiendo que una persona va a misa todos los días en la mañana, pero a mediodía o en la tarde hay una boda de su propia familia. Esa persona ya comulgó en la mañana, pero dada la importancia que tiene esa Santa Misa número 2, puede volver a comulgar. Pero son casos excepcionales. En un funeral, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal de un seminarista. Lo que la Iglesia quiere es que haya respeto, devoción, fervor, preparación, acción de gracias para recibir dignamente la Sagrada Comunión, y no lo que tantos hacen, comulgan y comulgan, a veces en pecado mortal, otras veces indignamente, sin reverencia, sin respeto, sin fe. Me da una tristeza enorme ver sacerdotes, seminaristas, laicos, que mastican la hostia, así con los ojos abiertos, volteando para todas partes, sin ninguna devoción, sin ningún respeto. Debemos recibir la hostia santa y deglutirla, pasarla con la saliva poco a poquito, no masticarla. ¿Por qué? Por respeto. Y siempre hacer una ablución antes de comer. Yo recuerdo a mi papá, a mi mamá, siempre que comulgábamos nosotros cuando éramos niños, nos daban un vasito de agua. Toma esa agua, enjuágate la boca y pásate esa agua, para que ninguna partícula del cuerpo de Cristo o de lo que quedó del pan ya, que no es pan, que ya no es el cuerpo de Cristo, pero por respeto, que no se vaya a mezclar con los alimentos comunes y corrientes. Todo ese respeto va unido a esta pregunta que me están haciendo. Gracias por hacérmela, porque indica que tienen respeto ustedes como familia a la Sagrada Comunión. Entonces la respuesta es, en ocasiones muy especiales sí se puede comulgar 2 veces. Otra pregunta. ¿Cuál era el significado de los nombres Adán y Eva? ¿Y por qué les dio esos nombres Dios? Adán viene de una raíz semítica. Las lenguas semíticas son raíces, tienen raíces de 3 letras. Adam significa color rojo, significa
tierra significa sangre, la sangre roja. En esas lenguas semíticas, y son el árabe, vamos hablando, el ugarítico, el fenicio, el heblaíta, el hebreo, el cartaginés, que es fenicio también, el arameo en sus variedades siriacas, caldeas, malabares, malancares en India, la lengua acádica, que es babilonés, asirio. Todas esas lenguas son en el fondo una sola lengua, de los descendientes de Sem, de que nos habla la Biblia. Sem fue un hijo de Noé. Entonces, en esas lenguas la raíz siempre es la misma, más o menos, un poquito, con pequeñas diferencias. Adam significa eso, la tierra. Y acuérdese, como Dios dice, ya que lo va a castigar, polvo eres y en polvo te convertirás. Y el relato de la creación hermosísimo, al inicio del libro del Génesis, dice, Dios tomó la tierra y de ahí formó a Adán. Eva, Hawa, Hayá, significa la vida. Y ese nombre no se lo puso Dios, fue Adán quien se lo puso. Te llamarás, primero le dijo, te llamarás Isha, Isha, porque el hombre es Ish, la mujer es Isha. En español existe una analogía en hombre y hembra. En origen, hembra no se aplicaba únicamente a los animales, sino también a los seres humanos. Vir en latín y Virgo, la virgen, virago, la mujer. Es siempre una raíz en masculino y en femenino. Pero este es el segundo nombre de Eva, y es cuando ella ya va a ser madre. ¿Madre de qué? De la vida, de los vivientes. Y aquí vale la pena recordar a todas las mujeres, no mates a tus hijos, no les impidas nacer con la píldora, con el condón, con los anticonceptivos, con las operaciones para no tener hijos. Tu misión, tu nombre es ser Eva, y la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María. El padre Amort, que acaba de morir hace menos de un mes, era un padre de la sociedad de los paulinos. Yo me tocó conocer, casi ya para morirse, al fundador de la Sociedad de San Pablo, de las Madres Paulinas. Bueno, este padre Amort, que murió de más de 90 y tantos años, decía que el demonio le tiene terror a la Santísima Virgen, por la humildad de la Virgen y por la pureza de la Virgen, que nunca el demonio pudo hacer que la Virgen cayera en sus redes, en sus ardides, en sus tentaciones, en sus insidias, en sus emboscadas. Y la mujer tiene a esa nueva Eva para imitarla. Sean vida, den la vida. El mundo se está despoblando por la falta de generosidad de las mujeres que no quieren hijos, por una locura que las hace quererse equiparar al hombre, al varón, cuando que tienen su propia identidad, su idiosincrasia, su característica, su complementariedad. Ni el hombre es superior, ni la mujer es superior, son iguales, son seres humanos, pero con diferente misión. Y si ya me preguntan, ¿cuál es la misión de la mujer? La vida, Eva, por eso tiene ese nombre. Otra pregunta. ¿Las cruzadas eran para matar a los que no eran católicos? Esto es lo que se enseña oficialmente por la mayoría de los gobiernos de la tierra, pero no es la verdad.
y únicamente la verdad nos hará libres. Hay que ir al fondo de las cosas. En la patrología latina se encuentran los escritos, en latín, de los cruzados. Es muy interesante ver los documentos pontificios sobre las cruzadas. Por citar uno de los más famosos, ¿verdad? Eugenio IV, San Pío V, todos ellos predicaban la cruzada. Es bueno comparar aquellas épocas con el momento actual que estamos viviendo. En los meses pasados hemos visto lo que un musulmanismo radical, fundamentalista, llevado, perdónenme los musulmanes y perdónenme aquellos que pues no piensan como voy a enunciar estas frases, ¿verdad? Según el Corán, tomado a la letra, realmente el Estado Islámico, Daesh o IS, ISIS, ha cumplido el Corán. No me digan que no. Ponte a leerlo. Ponte a leerlo sin prejuicios. Léelo en castellano, en inglés, si puedes en árabe todavía es mejor. El Corán es violento. Es la palabra, diríamos, más eufemística que puedo yo decir. Es violento. La vida de Mahoma fue una vida violenta. Y es lógico que su doctrina es violenta. Entonces, hemos visto las atrocidades que han cometido. Los que hayan seguido algo de las noticias el último año, vieron cómo anillos les cortaban las manos, crucificaban a muchas personas, llevaban en esclavitud a las mujeres, quemaban vivas a las personas inocentes, personas que no tenían ninguna culpa, personas que no estaban luchando. Eso se perpetraba también en aquellos siglos. El musulmanismo, llevado por un fanatismo, y tristemente es bueno leer los últimos libros que han salido en España, estudios muy profundos, muy serios, desapasionados, de personas que conocen perfectamente el árabe, que van a las fuentes, y han demostrado que la conquista árabe del norte de África y de España en aquellos tiempos no era tanto para imponer la fe de Alá, la fe musulmana, sino era por el botín. Y la palabra botín significa animales y esclavos, hombres y mujeres, para el mercado de esclavos. Eso se dice que continúa hasta la actualidad, pero es algo que pesa mucho sobre las espaldas de la religión musulmana, que por más que se diga que es una religión de paz, en realidad no lo es. La palabra Islam sí contiene la palabra paz, salam, pero esa raíz, una raíz semítica como hablaba hace un momento, significa muchas cosas, significa pagar una cuenta, algo completo, terminado, y también significa asujetarse, amarrarse. Musulmán es el que está sujeto a Dios, pudiéramos decirlo con una palabra muy fuerte, esclavo de Dios, siervo de Dios. Abdul, Abd, en árabe y en las lenguas semíticas significa esclavo, siervo. Significa también la adoración a Dios, el culto a Dios, pero en una vertiente muy diferente de lo que es el cristianismo. Se puede decir así, mira, en el cristianismo Dios dio la vida por ti.
entre los musulmanes, tú das la vida por Dios. Es todo al revés, ¿eh? Es todo al revés. Y recuerden que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, los musulmanes fueron los enemigos, no solo de la Iglesia, sino de la civilización. Civilización solamente hubo una, solamente hay una, y es la que hizo la Iglesia Católica sobre el fundamento ya destruido, corrompido, ¿verdad?, del Imperio Romano. Pero la Iglesia civilizó el mundo, siguiendo el camino que Dios le indicó en esa época que llamamos plenitud de los tiempos, que fue la época del Imperio Romano. Entonces, ¿qué eran las cruzadas? Movimientos armados de europeos que iban a rescatar los lugares santos del cristianismo. Belén, Jerusalén, especialmente el Santo Sepulcro, ya había sido invadido. En tiempos cristianos en que el Imperio Romano de Oriente dominaba todas esas regiones, los persas invadieron Tierra Santa y se llevaron la cruz de Cristo. El emperador Heraclio la reconquistó, liberó a Jerusalén, a Belén, a Nazaret, a toda Palestina, del yugo de los persas. Eso podíamos llamarlo tranquilamente una cruzada. Otra cruzada que duró 800 años y que todavía hace 60 años se predicaba, la bula de la cruzada, es la de España. España fue invadida, decíamos, creo el año 711, por los árabes. Y los cristianos tardaron 800 años en reconquistarla. 8 siglos de lucha constante que hizo de España lo que somos hoy. ¿Qué es España el día de hoy? España es Filipinas. España es muchísimas islas de Oceanía. España es toda América Latina, toda Hispanoamérica. Eso es España. España es parte de África en el norte y el oeste. España es Bélgica y el sur de Italia. España es el fruto de una cruzada. Y es español todo aquel que entienda y hable el español. Punto final. Si tú no estás de acuerdo, por favor, exprésate en tu lengua, que no es española. Pero si tu lengua es la española, eres español. Entonces tú eres fruto de una cruzada de reconquista. Las banderas de todos los países eran la cruz de Cristo. Casi todos los países la cambiaron en los tiempos modernos, en movimientos anticatólicos, anticlericales, diríamos anticristianos, y cambiaron con colores del liberalismo, con banderas que nunca antes se habían conocido. Pero las banderas eran la cruz de Cristo, eran banderas de los cruzados. ¿Cuál era la bandera de España? La cruz de las 3 carabelas de Cristóbal Colón. Santa María, la Pinta y la Niña traían una cruz, se llama la cruz potenciada. Esta es la cruz de España, la bandera de España. ¿Cuál era la cruz de Inglaterra? La cruz de San Jorge. Y después que se unió, así se llama, Reino Unido, se unió con Gales y con Escocia, entonces se puso encimada la cruz de San Andrés, que es en forma de X,
y es uno de los pocos países que conserva la cruz en su bandera, Inglaterra y sus colonias. La encontramos en Australia, la encontrábamos en Canadá, en Nueva Zelanda, etc. Los países nórdicos conservan todavía la cruz. Y Suiza es un ejemplo muy grande, que nos dio la Cruz Roja. Al revés, es la bandera de Suiza. Pero todas son cruzadas. Entonces las cruzadas son las que dieron nacimiento a las nacionalidades modernas. Y era la defensa legítima de nuestros lugares sagrados, de nuestra santa religión. La cruzada es violenta. Basta leer los libros de los macabeos para darnos cuenta. Toda aquella persona que tenga algo de duda, bendita sea, porque la duda te va a llevar a la verdad. Pero si tú eres de esos que te tragas todo lo que te dicen los gobiernos de la tierra sin analizarlo, realmente no estás usando tu inteligencia. No se traguen todo, investíguenlo, vayan a fondo. El día de hoy, gracias a Dios, hay muchísimos medios para poder confirmar una cosa. No te comas todo lo que te dice Wikipedia. Wikipedia es maravillosa, yo la uso muchísimo como primer auxilio para encontrar una fotografía, unas fechas, pero ya los criterios de Wikipedia, ahí ya mucho cuidado. Hay que ir al fondo de las cosas. Las cruzadas no fueron para matar a los que no eran católicos. Eso dicen ellos. Pero si vemos nosotros la historia, nos vamos a dar cuenta que no era sino la defensa legítima de lo que es nuestra civilización. Castilla y Cataluña son nombres de castillos. Castillo es un diminutivo de castrum en latín, castro. Significa un campamento de soldados. Cada familia en España tiene un escudo, un blasón de guerra, porque era guerra contra los musulmanes. Vean ustedes el origen de la nobleza, que no está reconocida por los gobiernos, pero eso no importa nada. La nobleza obliga, y la nobleza existe. La nobleza es por haber reconquistado la tierra, por haber defendido la fe, por haber tenido una peña fuerte, una roca firme, Roquefort, Peñafiel, nombres de batalla, escudos de guerra. Esos son los blasones heráldicos de todas nuestras familias, la reconquista. Entonces, esas son dos cruzadas. Las cruzadas fueron siempre iniciadas por los santos padres, por el Papa. El primero que la hace es Urbano II, y con él se inicia ese movimiento de reconquista, que fue también el progreso y el contacto de Europa con todo el Oriente.